Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos esta oración hoy, de este viernes, día 22 de diciembre, ya muy cercano a la Navidad, al día de la noche buena, y lo hacemos como estos días estamos haciendo, comenzando nuestra oración después de ponernos en presencia de Dios con esas palabras de la antífona que hoy dicen así: Oh Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que haces de los dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Así leemos hoy. Hay un deseo por parte de los cristianos desde siempre, de la Iglesia, de la unidad, y la unidad en Dios, la unidad en el Rey, y que construya el bien común y construya desde la solidaridad y la subsidiariedad, que construya realmente la vida de los hombres, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que uno tiene que pedir al Señor. Muchas veces también se lo pedimos ahora, en este momento de nuestra oración, se lo pedimos al Señor, que construya, que haga en nuestra vida eso, Rey de las naciones, piedra angular de la Iglesia. Bueno, pues se lo decimos al Señor y ponemos ese deseo en nuestra vida. Fíjate que los hombres hemos intentado hacer por todas partes esa unidad, ¿no? La Unión Europea, las Naciones Unidas, la Confederación de Naciones, unirnos, ¿no? Pero, queramos o no, vivimos en un mundo que está roto. Hay muchas fuerzas diversas que lo destruyen, ¿eh? Es más, muchas veces hay que considerar que los enemigos de Dios lo que quieren es la ruptura, ¿no? Quieren la unidad. Hay bloques antagónicos, hay naciones que han sido potentes o prepotentes, mejor dicho. Hay abismos entre un pueblo y otro, de a veces pues abismos tremendos, ¿no? de diferencia cultural, económica. Es decir, es complicado, ¿no? Es complicado eso, y sobre todo me parece que la unidad en Dios, pues para muchas personas no es tan sencillo, no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo la unidad en la caridad, ¿no? En la caridad, en el amor y en la fe de la Iglesia, y la fe en Dios. Y miramos a Dios, al Rey que viene, Rey de las naciones, deseado. Porque sí que hay una cosa que es verdad, ¿eh? Que es en esto, que no podemos olvidar, que la salvación, así como el pecado es de la humanidad entera, también la salvación y la promesa del Salvador es para toda la humanidad, no solamente para los cristianos que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, sino para toda la humanidad. Toda la humanidad, Adán peca como primer hombre, y toda la humanidad también espera esa salvación del Mesías. De hecho, todos los pueblos desde el principio han esperado la venida del Mesías de una manera u otra, y lo han identificado con una cosa u otra, pero evidentemente después Dios hace que ese Mesías nazca en un pueblo concreto, y ese pueblo elegido es el pueblo de Israel. Eso es, y ya está, ¿no? Y como herencia de ese pueblo de Israel, pues la Iglesia católica, que es la verdadera, en ese sentido de, bueno, pues de que es la elegida por Cristo, la que afunda a Cristo, ¿no? Afunda a Cristo. Y
hay pues eso, ¿no? Es decir, Dios quiere que todos estemos unidos, ¿no? Y algo que el Señor pide en la última cena y que todos deseamos vivir, ¿no? Y yo creo que animados por estas realidades, aunque no ya a ser perfectas y hay intentos, nosotros hoy imploramos la venida del gran deseado para que nos enseñe, Señor, los caminos de la unidad. Y así se lo decimos. Y luego volveremos sobre esto al final de nuestra meditación. Ven, piedra angular, a unir más fuertemente a tu iglesia y reparar las brechas que se han producido a lo largo del tiempo. Ven, Rey de Reyes, a coser nuestro mundo roto por los hilos del diálogo y de la solidaridad. Ven a salvar al hombre que está quebrándose, hecho de barro de la tierra, pero capacitado para convertirse en piedra preciosa y recipiente de tu amor. Sobre este contexto, leemos el Evangelio de la misa de hoy, día 22, que dice lo siguiente. Completa el que ayer leíamos también, día 21. En aquel tiempo, María, San Lucas, y estamos hablando de la visitación, en aquel tiempo María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Tiene unos tintes evangélicos y proféticos este himno de la Virgen, que es una maravilla. Termina el Evangelio diciendo que María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Bueno, pues tenemos esa escena que ya hemos comentado, ¿no? Como María llega deprisa a la casa donde viven Isabel y Zacarías. Y al llegar, constata lo que el ángel le ha dicho, que es verdad. Constata que Isabel estaba embarazada. Constata que por tanto la aparición del ángel es un anuncio de Dios. Le da como señal eso. María lo constata. Y por eso se llena de una gran alegría, de un gran gozo. Y se confirma nuevamente lo que ya siente en sus entrañas, la presencia del Mesías. Porque la alegría que se desborda se contagia en el mismo Juan, que en el seno de Isabel salta de gozo. Porque espera ansioso el momento de proclamar la buena noticia, de cumplir su misión, ser anunciador. Ya se lo anuncia a su madre, porque ahora, en ese momento, el a llevarla a su seno, es la única que le escucha. Pues eso para María fue realmente un gozo poder compartir con alguien lo que llevaba en su corazón. Lo había compartido con José y lo comparte ahora con Isabel, con su pariente, que ella misma se da cuenta. Pero el poder hablarlo, el poder compartirlo, el poder hacer partícipe de su alegría, en su humildad a María, para ella es un gozo, es una paz, le llena de paz siempre, le llena. Porque María se da cuenta inmediatamente de que Isabel estaba al tanto, sabía todo. Cosa que ella había mantenido en lo más íntimo de su corazón, pero al ver que Isabel lo sabe, porque el ángel, de alguna manera también, la presencia de Dios la ha notado, pues para ella es una manera de poder dar gracias a Dios y rompe a cantar. Y en su alabanza, el Magnificat, entrelaza la historia de Israel y las palabras que han leído tantas veces en la Escritura. Es tan grande el clamor divino por ella que no sabe ya cómo expresarlo y tiene que tomar palabras prestadas del mismo Dios, como nosotros lo hacemos siempre en la liturgia de la Iglesia.
Isabel le ha dicho cosas preciosas, pero ella, enseguida, María, se dirige al autor, a Dios, de tanta maravilla. Así será su vida, llevar a los hombres a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ayer te comentaba, ¿no?, de ese libro que estoy releyendo y que también habla de esto, precisamente, y quería leértelo porque nos va a servir en esta misma rato de oración. Dice así: perdona, porque quería leer ese trozo, ¿no? En él pensaba cuando se dejaba fluir aquellas palabras que decía Isabel. Decía: ah, Isabel, mi alma glorifica al Señor, cogiendo sus manos entre las mías, al lado de su jardín, mientras le miraba a los ojos con una alegría fresca e intensa, en una atmósfera de gran intimidad, esperanza y afecto. Pensaba en José, dice María, porque le decía la misericordia de Dios para todos sus fieles, cuando le recordaba que el Señor ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes. La misericordia de Dios está sobre él. En la historia de José, esta es la potencia divina. Dios no ha elegido a los soberbios o a los poderosos, sino a los humildes, y les ha dado un nombre que no muere. Se ha fijado en la humilde condición de su sierva y de su siervo. Ha enaltecido a los humildes y los ha elegido como madre y padre de su hijo. Qué bonito, ¿eh? Como Dios ha elegido, ¿no? Pues esto, ¿no? Ha elegido. Bueno, pues yo creo que es bonito, ¿no?, pensar esto, ¿no? Que luego seguiré leyendo un poco del trozo de este trozo, porque me parece bonito, ¿no?, pensar cómo todo esto se cumple en María y en José. El himno de María, el Magnífica, es un proclamar la grandeza del Señor, en quien él ha elegido, ¿no? Y María y José son elegidos, porque han contestado a Dios que sí, han dicho que sí. Ha visto Dios la bondad y la belleza de María, su humildad, y ha visto también la justicia y la santidad de José. Son sus padres. María llegó a la casa de Isabel, y al entrar, pues se da cuenta de lo que el Señor ha hecho con ella, ¿no? Porque Isabel seguía se da cuenta. Y seguramente María no había nunca soñado con hallar tanta gracia delante del Creador. Y se da cuenta de que es la inmensa bondad de Dios la que se derrama sin más motivo que la misma libertad divina. No podemos salir de nuestro asombro. Nos resulta difícil imaginarnos y creer en un Dios así, complaciente con nosotros, que somos pobres criaturas. Más cuando nosotros somos conscientes de nuestros pecados. Pero es Dios que es Rey, lo hablábamos al principio, y que nos quiere así, que en esa bondad divina suya, de Rey, nos trata de esta manera. A la vez, por la experiencia de nuestros pecados, también puede suceder que a veces nos sintamos como un poco ajenos a este agradecimiento, porque no podemos olvidar también que la capacidad perceptiva para con Dios parece casi un dote para los que algunos están negados. Y en efecto, nuestra manera de pensar y actuar, la mentalidad del mundo actual, la variedad de las diversas experiencias, son capaces de reducir la sensibilidad para con Dios, de dejarnos sin el oído musical para Él. Es decir, que no captemos las cosas de Dios,
que estemos al margen de lo que Dios pueda decirnos, que nos cueste mucho conectar con el Señor, falta de ese oído musical para con Él. El mundo actual nos lleva muchas veces a tener tantas cosas delante, o tantos ruidos, o tantas informaciones, que dejemos de interactuar con Dios. Pero no nos pueden quitar esto. Dice Santo Tomás de Aquino, tan espléndida es la gracia de Dios y su amor a nosotros, que hizo Él más por nosotros de lo que nosotros podamos comprender. Es decir, aunque nuestra capacidad de sintonizar, de conectar, de relacionarnos con Él pueda estar menguada, la gracia de Dios va mucho más allá y nos socorre y nos ayuda. Dios se vuelca en cada uno de nosotros. Esto es tenerlo seguro. Dios no espera a que fuéramos buenos para amarnos, sino que se nos da gratuitamente. La santidad no es sino custodiar esa gratitud. Esa gratitud. No, Señor, no es sencillamente que Él nos ame porque hacemos las cosas bien. Y nos hacemos las cosas bien porque nos ama. Dios no espera amarnos o a darnos, porque de entrada nosotros somos como correspondientes siempre a Dios. Evidentemente tenemos que corresponder, pero Dios no espera eso, nos ama siempre. Le ofendamos, le amemos, le sigamos o no le sigamos, nos ama siempre. Es parte de la esencia, es la esencia de Dios, es amor. No puede no amarnos. No puede no amar a esa persona que tú conoces, que a lo mejor está tan lejos de Dios. No puede no amarlo. Le dará pena, le dará desconsuelo ver a esa persona mostrarse aleja de Dios, pero él no puede no amarlo. No puede no amarlo. Con la fe, decía San José María, y el amor somos capaces de chiflar a Dios, que se vuelve loco. Ya fue loco en la cruz y es loco cada día en la sagrada forma, en la hostia, mimándonos como un padre a su hijo primogénito. Tú y yo somos también objeto de esa mirada gratuita de Dios. Y María se da cuenta de que su alegría será proclamada por todas las generaciones y de ese agradecimiento brota su alegría. Vivimos de eso, de la fe en Dios que nos ama. Como dice San José María, ¿no? Es decir, somos capaces de chiflar a Dios, que se vuelve loco, mimándonos como un padre. Qué cosa tan bella, ¿no? Es decir, y por otra parte que real. Porque es así. Y es así a pesar de nuestras debilidades. Y es así a pesar de que nuestra respuesta a veces no sea la correcta. Y sea la mejor. Pero no deja de ser así. Por eso tenemos que tener un corazón agradecido, siempre, donde broten con facilidad deseos de correspondencia y de generosidad. Por eso en cualquier momento del día y de nuestra vida hemos de descubrir la acción de Dios y agradecer. Que se salga de nuestra alma, pues eso, un proclamar la grandeza del Señor. Mi alma agradece al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Que salga. Estamos devolviendo amor por amor. Agradecimiento por los dones recibidos. Es evidente que nuestras fuerzas no pueden devolver a Dios proporcionalmente lo que nos ha dado Él. Nos ha dado la vida, la fe, etc. No. Esa incapacidad de alguna manera también nos libera, en el sentido de que no podemos imitar a Dios en ese sentido, o sea, corresponder a todo lo que nos ha dado Él. Porque nuestra misma entrega es obra de quien ha hecho en mí cosas grandes, porque es todopoderoso. Y también para sacar de mí lo que inicialmente no me supera. Su misericordia se derrama de generación en generación.
desde hoy, desde Abraham hasta hoy, hasta mi vida concreta, ordinaria, escondida a tantas personas. Bueno, pues allí se derrama su misericordia. Yo creo que lo hemos descubierto todos. Estoy con Dios. Y qué bien estoy con Dios. Noto su misericordia y cuánto me ayuda. Noto que Dios está muy cerca y cómo me consuela. ¿Cuántas veces he oído personas buenas, ¿no?, que te dicen: los días que no he podido ir a misa lo noto. Necesito recibir al Señor cada día. Es como mi consuelo, mi fuerza. Me siento muy cerca de Dios cuando voy a misa, cuando participo en la Eucaristía y comulgo. Para mí es necesario, mi alimento, mi vida. Sin ese alimento me siento como vacío. Y en la vida ordinaria me conmueve ver a personas que trabajan, que son padres de familia, madres de familia, que tienen dificultades económicas, un montón de hijos, cosas por hacer, trabajos, amigos, situaciones también difíciles a veces con algunos de los hijos, y sin embargo que se les nota contemplativos ahí donde están, que rezan y que se sienten muy cerca de Dios a pesar de las dificultades, que no se quejan, que sonríen ante las dificultades o ante el dolor o ante la enfermedad o ante las situaciones que le pasan y que disfrutan con las cosas que hacen y sobre todo que se apoyan en Dios, que necesitan de Dios. Les ves en misa, les ves que se acercan al confesionario, les ves que necesitan el perdón de Dios. Y aunque dices tú cuando escuchas, ¿no?, pues más lo necesito yo. ¿Por qué? Porque son personas buenas, ¿no?, con fe. A lo mejor no muy inteligentes, ni con grandes dotes de formación, ni con gran sabiduría teológica, por así decirlo, ¿no? Pero con fe. Con fe. Y llevan una vida concreta, ordinaria, escondida en tantas personas, pero está Dios allí. Y eso se nota. A Dios, que le gusta manifestar el poder de su brazo, pues nos quiere felices. Y esas personas las que te comenta, yo cuando hablo con esas personas las veo felices. A veces lloramos, y es bueno que llores. A veces de su corazón sale una queja o un rictus de tristeza por cosas que pasan. Pero enseguida se ven como acogidas, abrazadas por Dios. Y eso les compensa y les ayuda. Les ayuda. Mire, después de confesarme o después de comulgar, pues me da mucha paz. Estos que habla aquí, el Magnificat, de los humildes, los pequeños, que se dejan hacer por Dios y se hacen grandes por eso. Se hacen grandes por eso. Esos que hacen temblar cualquier reino humano. Esos a los que Dios colma de bienes. A los que quiere infinitamente. A esos Dios los llena de su tesoro. Esa es la historia de la misericordia de Dios. Ese es el tierno cariño por cada uno de nosotros. Esa es la historia de la libertad de un Dios que ofrece todo su gozo de generación en generación, que continuamente busca caminos para que el hombre se deje querer, para que el hombre se deje hacer, se deje tratar, se deje moldear. Ojalá tú y yo seamos hombres así, dóciles al querer de Dios, que nos dejemos moldear, como lo hizo nuestra Madre Santa María también, ¿no? Así es. María vuelve a Nazaret y dice este libro: estaba para partir con una caravana de vuelta hacia Nazaret, algunos días después de haber ayudado a Isabel a parir, a dar a luz. Estaba en el umbral de la casa, con la puerta ya cerrada hacia el exterior. Era temprano y había una espléndida luz difusa. Isabel me cogió con la mano con ternura y la acercó a mi vientre. Y precisamente en aquel momento pude advertir los primeros movimientos de Jesús. Un ligero movimiento
parecido a la sensación producida por el latido de las alas de una mariposa que una mujer advierte cuando un niño comienza a moverse. En general sucede entre el cuarto y el quinto mes. El vientre ahora me confirmaba que estaba encinta. Mi cuerpo se preparaba para cambios que notaba cada día. Había oído hablar de embarazos que resultaban falsas alarmas o de niños muertos en el seno de su madre. Y a veces, durante el sueño, tenía verdaderas pesadillas. Era el enemigo envidioso. De Isabel, que Dios me había dado como ayuda en aquellos primeros meses de gravidez, me llegaba otra confirmación del niño presente en mí y vivo. Dios ahora lo entendía. Me había alejado de mi pueblo porque quería proteger la fase más delicada de la gestación. Quería darme, en un ambiente escondido y protegido por su presencia, dice, la serenidad que habría hecho brotar en mí la alegría de la espera. El pequeño Juan disfrutaba entre los brazos de Isabel y Jesús, dando el primer signo de sí, empezaba a hacer latir su corazón y se hacía notar por primera vez por su madre. Gracias a ti, Isabel, pariente y amiga. Dice, termina este capítulo. Bueno, pues, como te decía al principio de la meditación, a Dios, que es Rey de las naciones y deseado de los pueblos, se lo pedimos todo esto. Que seamos capaces de seguir el camino del Señor así. Él que es la piedra angular, el que nos va a unir, el que va a reparar las grietas que hay en el mundo también. Se lo pedimos, que venga a salvar al hombre quebradizo, al hombre hecho de barro, a ti y a mí que somos tan poca cosa, al hombre que tiene también la capacidad, precisamente por el don que Dios le ha dado, de su libertad, de su sabiduría, de su inteligencia y su voluntad, el hombre que tiene la capacidad de ser piedra preciosa, recipiente del Espíritu de amor de Dios. Al Señor se lo pedimos y nos ponemos, por tanto, al terminar ya nuestra oración, en manos de nuestra Madre Santa María, a ella, a la que hemos hoy meditado con su magnífica, se lo pedimos, y al Rey de las naciones y deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que haces de los pueblos uno solo, se lo pedimos. Ven, ven, Señor, y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Ese soy yo. Y de ese barro, Señor, santifícalo. Hazlo verdaderamente piedra preciosa. Nos ponemos delante del Señor y se lo pedimos a Él por intercesión también de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.